José María Fernández Colavida, el Kardec español. Aunque murió pobre desde el punto de vista material, nos dejó una herencia incalculable. Este buen hombre nació el 19 de marzo de 1819 en la ciudad española de Tortosa. Fue el mayor de 8 hermanos en una familia acomodada, permitiéndole recibir una buena educación. Su padre, don Pío Fernández, era secretario del gobierno militar y político en Tortosa. Esta situación hace que le destierren cuando en el otoño de 1833 comienzan las denominadas guerras carlistas. 2 años después, con tan solo 16 años, el joven José María se alista como voluntario en la guerra. Este conflicto dura hasta 1840. En este periodo, Fernández Colavida llega a ser teniente coronel. Cuando acabó la lucha, es capturado en Morella y deportado a Cádiz. Durante el tiempo que dura el trayecto, se entera que su padre fue descubierto con su familia en una casa de campo y que lo habían fusilado. También le contaron la muerte de su madre por la imprudencia de un cazador que le sesgó la vida. En septiembre de 1841 queda en libertad y emigra a Francia, donde aprende y estudia la lengua francesa. Unos años más tarde regresa a España y se instala en Barcelona, donde termina la llamada carrera de notariado, pero no puede ejercer su profesión a causa de una reforma política del año 1844. Ya instalado, sabemos que contrae matrimonio con Ana Campos, que, como veremos más adelante, dará pruebas de sorprendentes facultades mediúnicas. Llega el año 1860, un año crucial en la vida de Fernández Colavida y de todos nosotros, porque en su camino se cruza su amigo, Ramón Laguier Pomares, capitán de marina mercante que estaba atracado en el puerto de Barcelona. Colavida estaba pasando unos momentos difíciles y Laguier quiso ayudarle. Para ello le regaló un libro. Este estaba en francés. Su título, El libro de los espíritus. Entregado a su lectura y fascinado por lo que decía, fue al día siguiente al encuentro de su amigo Laguier para hablar de los principios de la doctrina. Pasan unos meses y Fernández Colavida ya es un consagrado espiritista. Piensa que en España faltaba material de estudio y con la ayuda del escritor y editor francés Maurice Lachat, deciden importar desde Francia la cantidad de 300 libros, entre los que se podía encontrar libros de la codificación, revistas espíritas y varios títulos más, todos espíritas y en francés. Cuando estos libros llegan al puerto de Barcelona, pagó los derechos correspondientes para entrar en el país, pero la aduana le informa que no podían entregarle la mercancía sin el permiso del obispo de Barcelona, Antonio Palau y Termes, porque éste había decidido incautar los libros. Por más esfuerzos que hizo José María, no pudo conseguir que se retractaran de su decisión, y el 9 de octubre de 1861, a las 10:30 de la mañana, se produjo lo que fue conocido en España como el último acto de fe de Barcelona, que consistió en la quema de los 300 libros que le había enviado Allan Kardec desde Francia. Los que vivieron la escena relatan que rememoraba la Edad Media por la escenografía que se vio. Un sacerdote llevaba una cruz en una mano y una antorcha en la otra. A continuación, un notario y su acompañante, un agente, 3 mozos y un empleado de aduana llegan a la ciudadela de Barcelona, donde antiguamente eran ejecutados los criminales condenados a muerte, y allí, después de haber hecho una montaña con todos los libros, los quemaron. Curiosamente, las personas que allí se congregaron no se quedaron indiferentes y abuchearon al cortejo gritando consignas de abajo la Inquisición y tuvieron un gesto honorable. Recogieron las cenizas para esparcerlas, como si de un acto de duelo se tratara. Después de todo esto, la actitud de Fernández Colavida fue de buen espírita y él diría lo siguiente: puede quemarse el cuerpo,
pero no el alma. Puede entregarse a las llamas el libro, pero no la idea. Lo que no predijo el obispado es que este revuelo tendría el efecto contrario al esperado, porque fue tan sonada la injusticia que los adeptos a la doctrina se multiplicaron. Fue tan grande la magnitud del revuelo que llegó al Senado e incluso al Congreso español. A quien no les cogió por sorpresa fue a Allan Kardec y al propio Fernández Colavida, ya que la espiritualidad superior les había avisado que ésta, sin razón, iba a hacer un gran bien a la propagación del espiritismo. Al cabo de 9 meses, el obispo Palau desencarna. Cuando llega a la vida espiritual y se da cuenta del error que cometió, se manifiesta en varias ocasiones y en distintos lugares para pedir perdón y ayudar a la causa espírita. Y llega el momento del gran compromiso de Fernández Colavida. El incremento de la demanda de los libros espíritas iba en alza y sintió que había llegado el momento de publicar el libro de los espíritus en español. Así que se puso manos a la obra y entre 1863 y 1864 salió a la luz la primera traducción al castellano de El libro de los espíritus. Aquí demostró la gran responsabilidad que adquirió, porque no era solo el trabajo intelectual o el esfuerzo financiero que tuvo que realizar, sino la intolerancia de la gente que tuvo que soportar. Fernández Colavida tradujo y publicó en el transcurso de 8 años toda la codificación y varias obras espíritas, siendo desde el punto de vista lingüístico de una fidelidad exhaustiva. Como podéis imaginar, la Iglesia no se quedó quieta y esta vez lo que hizo el siguiente obispo de Barcelona, Pantaleón Montserrat Navarro, fue prevenir de los peligros de la obra a los feligreses, ordenando que entregaran los ejemplares que pudieran tener a sus parroquias. Obviamente no querían que se repitiera el revuelo de 1861. Llega el año 1868 y en España ocurre un importante acontecimiento político que se llamó la Revolución Gloriosa. Este hecho es significativo porque se publicó la Constitución Democrática, que estableció la libertad de culto, de expresión, de imprenta, de reunión y de asociación, favoreciendo en todo a las labores espíritas. En esta nueva situación, Fernández Colavida fundó la Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo, que se hizo responsable del trabajo editorial y también se abrió la primera librería espírita en Barcelona. Con la desencarnación de Allan Kardec en 1869, Fernández Colavida encuentra necesario publicar una revista semejante a la Revue Spirit o a las revistas que habían aparecido estos años en Madrid y en Sevilla. Por lo tanto, en mayo de 1869 se publicó el primer número de la llamada Revista Espiritista, Periódicos de Estudios Psicológicos, que 7 años más tarde, en 1876, se llamaría Revista de Estudios Psicológicos. Y cómo no, repitiendo la táctica de su antecesor, el por entonces obispo de Barcelona, Joaquín Lluch y Garriga, prohíbe a sus fieles la lectura de la revista y les ordena que entreguen los ejemplares que pudieran tener en sus parroquias. Pero vamos a volver atrás al año 1872. España entra en su tercera guerra carlista y Fernández Colavida, desde su residencia de Barcelona, tiene la necesidad de ayudar. Para ello, realiza impresos pacificadores y los envía a los lugares donde la lucha era más cruel. Él quería apelar a la bondad de los soldados para que dejaran las armas y se finalizara esta guerra fraternal. El coste de estos impresos y su envío lo asume él, y cuando el Estado lo quiso recompensar enviándole fondos, simplemente los devolvió porque no lo hacía por interés político, sino por la divulgación, y para aclarar que la guerra está en contra de todo fundamento cristiano, aunque en este caso la Iglesia Católica apoyaba a los carlistas. Fue un hombre generoso, vivió siempre de su actividad profesional. El dinero que ganaba lo gastaba en la divulgación,
Incluso la sociedad barcelonesa vendía sus publicaciones a precios bajísimos, que escasamente eran el coste de la impresión. Fue fundador y presidente de la Sociedad de los Amigos de los Pobres y de la Sociedad de Auxilios Mutuos bajo la invocación de Jesús de Nazaret. Y es que Fernández Colavida fue ante todo un gran trabajador espírita. Aparte de ser un gran divulgador y traductor, también realizó trabajos de investigación, como los realizados entre 1877 y 1880 con el grupo dirigido por el vizconde de Torres Solanot de Madrid, llamado Grupo Espírita Marieta, en el cual ocurrían impresionantes fenómenos mediúnicos, como el aporte de flores. Estos aportes llamaron la atención en el movimiento espírita y Colavida decide investigarlos. Por problemas generados por la distancia, se le ocurre comprobar los fenómenos a través del Grupo Espírita La Paz, que él dirigía en Barcelona. Por lo tanto, en 1878 comenzaron las sesiones de investigación. Para ello, ideó un método de comprobación. En este método, los dos grupos realizaban sesiones simultáneas. Terminadas estas, cada grupo enviaba al contrario una copia de las actas. Estas se cruzaban en el camino y cuando llegaban a su destino se abrían delante de todos los participantes. Así se pudo comprobar que las comunicaciones que se daban en Madrid y en Barcelona eran las mismas. También realizaron conjuntamente experimentos de telegrafía psíquica o de bicorporiedad, valiéndose de distintos médiums sonámbulos, como su mujer, Ana Campos, que fue una gran médium sonámbula. Un dato importante que queremos recalcar es que fue el pionero en la prueba de regresión, que realizó, investigó y comparó con diferentes médiums, demostrando la reencarnación. Colavida nunca quiso destacar personalmente. Todo lo que hacía era lo que le dictaba su conciencia. Le llamaban el hombre de las 1000 cartas por la gran cantidad de correspondencia que recibía para pedir su consejo. Tuvo grandes amigos como Miguel Vives y Vives, el vizconde de Torres Solanot o Amalia Domingo Soler. Con esta última le unió una fuerte amistad, desde que le regaló el material de estudio doctrinario que ella tanto anhelaba. Su mujer desencarnó en 1882 y unos años después, Colavida enferma físicamente, pero sigue teniendo su admirable lucidez. Así que en septiembre de 1888 es nombrado presidente honorario en el primer Congreso Internacional Espiritista que se realiza en Barcelona, y parece ser que es aquí donde se acuña el apodo el Kardec español. El 11 de diciembre de 1888 se despierta con la desencarnación de Fernández Colavida. Según Amalia Domingo Soler, en su rostro había quedado grabada la serenidad de un hombre de bien. Al entierro, que fue el día siguiente, acudieron representantes de centros espiritistas y sus sobrinos. Él no tuvo hijos. Y aunque no era costumbre que las mujeres fueran a los entierros, Amalia Domingo Soler quiso estar en estos momentos. Y al tomar esta decisión, varias mujeres se sumaron al cortejo. Ya en el cementerio, Amalia leyó una poesía que ella misma había escrito y propuso que se le hiciera un monumento en agradecimiento de los espíritas hispanohablantes por su trabajo de traducción. El vizconde de Torres Solanot y Modesto Casanovas también hablaron con gran emoción sobre Fernández Colavida y sus cualidades morales e intelectuales. Después del entierro, los socios del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos se juntaron con el vizconde en el local para la sesión ordinaria de los domingos. En ella, el médium parlante dio una comunicación de un espíritu que se expresaba conforme a las ideas de Fernández Colavida, con alusiones a los hermanos del Centro Marieta de Madrid, cuyo director, el vizconde de Torres Solanot, estaba en la reunión. Este mensaje, según los médiums videntes, había sido dado por el gran divulgador que estuvo allí presente y que se dirigió a ellos. Al domingo siguiente volvió a dar otra comunicación. Y quería acabar esta biografía con estas palabras de Fernández Colavida. Él dice así: propagar
con abnegación y desinterés toda idea generosa y útil a la humanidad, no significa otra cosa que buscarse la felicidad para sí mismo, porque todos los intereses verdaderos son armónicos y el bien de cada uno está en el bien de todos, con la ley de la reencarnación. Muchas gracias.